Bien, buenos días. Vamos a terminar hoy con las formas y tipos de resistencia. En la última clase del apunte 2 de la resistencia, hemos trabajado con la resistencia de duración larga. La clase anterior, hemos trabajado con la resistencia de duración larga 1, 10 a 35 minutos. Vamos a repasar algo importante. No olviden que la resistencia de duración larga, el objetivo de la resistencia específica, es conseguir los rendimientos máximos en relación al tiempo de duración del fin. O sea que tiene una directa relación con esto que está aquí, que es la especificidad del fin. Tampoco olviden, a pesar de que mi ejemplo es la carrera, de que todos los fines tienen una duración completa. También un fin de fuerza, ¿no? Por ejemplo, la tarea motora de un fin de fuerza sería el ejercicio de musculación para los distintos grupos musculares. Pero como tiene dosificación de carga, o sea, especificidad, series, repeticiones, intensidad y pausa, si la sesión de fuerza dura 1 hora y media, entonces serán 90 minutos, lo que va el nivel de resistencia específica que necesitará el alumno, que es de fuerza. O si es una tarea cíclica, como un deporte, por ejemplo el fútbol o el hockey, cualquier deporte, son tareas acíclicas. Yo doy ejemplo cíclico, en este caso la carrera posiblemente sea más simple de entender simplemente, pero no tiene por qué ser exclusivo. Todos los fines tienen una duración total, tiempo de duración del fin, como dice el pizarrón. Y a eso se refiere cuál va a ser la resistencia de duración larga que ustedes van a utilizar. Hemos aprendido hasta ahora la 1. Vamos a pasar a la resistencia de duración larga 2, que es específicamente mi ejemplo, el que está aquí. ¿Por qué? Y porque tarda 50 minutos el deportista. Y cuando el deportista tarda entre 35 y 90 minutos, la resistencia de duración a la que hace referencia el autor, que es simple, es la resistencia de duración larga 2. Como siempre, lo primero son las características que tiene esa resistencia, ¿no? Piensen que las cargas máximas son de 1 hora y media, como dice el pizarrón, y ahí todavía vamos a tener una relación aeróbico-anaeróbica típica, solo que tienen que acordarse de algo cuando están leyendo y estudiando los apuntes. Si bien muchos de nosotros no empezamos, la mayoría en realidad, entrenando atletas, o sea, competitivos, las pruebas de resistencia son comunes. Son comunes porque tanto en el deporte como en el running hoy en día, o en el ciclismo, o en las pruebas de aguas abiertas, o de duatlón, triatlón, inclusive en pruebas de deportes sociales como el pádel, el tenis, el fútbol, los deportistas, por una cuestión hoy en día inclusive de moda, son competitivos. Muchos alumnos juegan al fútbol, pero también juegan torneos entre amigos en fútbol, y eso hace que el deporte se vuelva de nivel competitivo. O alumnos de corredores, runners, que se inscriben en pruebas de calle, por ejemplo, de 5, 7, 10, 12 kilómetros, 21 también, que no son atletas profesionales. Son personas comunes que les gustan o que prefieren el ámbito de la competencia. Eh, Cuando ustedes leen el apunte, cuando leen así, lo que tienen que pensar es que el libro está pensado para esos deportistas. Porque, por ejemplo, ustedes me podrían decir, profe, si el nivel anaeróbico solo puede durar como un continuo de energía, dándome energía por entre los 30 segundos o 32 segundos y los 3 minutos, por ejemplo, ¿por qué un continuo, por qué un trabajo de 35 a 90 minutos tiene algo de anaerobia, como dice aquí? Dice, todavía encontramos, dice el pizarrón, relación aeróbico-anaeróbico. ¿Por qué es? Porque en las competencias, ya sea deportivas o ya sea de pruebas de resistencia, como en ciclismo o las pruebas de calle, o las de aguas abiertas en natación, hay momentos en la competencia, por ejemplo, el momento en el que un alumno quiere sobrepasar al otro, un deportista quiere sobrepasar. Con lo cual, viene en el umbral aeróbico, o sea, trabajando en frecuencia cardíaca de 160. Y va a utilizar para pasar al atleta que va delante de él un tiempo parecido al minuto, o sea, entre 30, 40, 45, 50, 60 segundos, que es cuando ajusta la marcha, cuando intensifica la marcha de carrera, ya sea de carrera en bicicleta, ya sea de carrera en llano, ya sea de carreras corriendo o en la pileta. En ese tiempo va a haber una tarea anaeróbica por parte del alumno, que si ya está en el umbral aeróbico, o sea, 160, cuando se apura para pasar al oponente,
el alumno va a estar en frecuencias cardíacas cercanas a los 170-180. Y se va a producir el momento anaeróbico. Se calcula que en una prueba que dura 90 minutos, la relación que se da es el alumno está 80% del tiempo en aerobia, de manera continua o no, y 20% más o menos en parte anaeróbica. O bien puede estar entre un 90 y un 10, aeróbico o anaeróbico. Por eso hablamos del cambio, ¿no?, de la resistencia de duración larga 1, que normalmente está en 70-30, pero los métodos de entrenamiento tienen que reflejar eso. Supónganse que están jugando un partido de tenis, donde el partido dura 1 hora y media. El partido dura 1 hora y cuarto. O sea, está dentro de la resistencia de duración larga. Pero en el momento en el que el deportista va a la red o que el punto se vuelve muy complejo, va a entrar en anaerobia. Si no lo entrenamos para eso, corremos el riesgo que la fatiga general se dé por esa falta de adaptación al cambio energético entre aerobia y anaerobia. ¿Cómo se soluciona eso? Simple dice que las intensidades su máxima, o sea, por debajo de 180 hasta 179, y una mayor orientación aeróbica de la musculatura esquelética. O sea, 179, entre 160 y 179 de frecuencia cardíaca, el trabajo es anaeróbico de ámbito límite. Entonces, hay que hacer esos trabajos, pero a la vez orientar de manera aeróbica a la provisión de energía en el músculo esquelético. Por eso es que la resistencia de duración de larga 2 se realiza con mayor base en las fibras lentas, las ST. El porcentaje de fibras lentas es cerca del 70 al 80%. No olviden que de resistencia simple hace todo el tiempo una comparación con la resistencia de duración larga 1, que es hasta los 35 minutos, que como yo siempre les digo, en el fitness y en el deporte de competencia en general, excepto que sea pista y campo, o atletas que corren pruebas de 5 kilómetros a alta intensidad en calle, la mayoría de nosotros utilizamos poco la resistencia de duración larga 1, pero allí las fibras lentas se utilizan entre un 60 y un 70%. La razón es la distancia y el tiempo. Son tiempos por debajo de 35 minutos. Cuando el tiempo es por arriba de 35 minutos, ese tipo de fibras ya tiene una menor participación. 60 y 70, resistencia larga 1, 70-80, la 2. Las fibras rápidas, dice Simple, también muestran adaptaciones en el sentido aeróbico. Y esto es importante, porque así como es difícil adaptar a las fibras lentas para que sean veloces, es difícil adaptar a las fibras rápidas para que sean lentas, o sea, para que cumplan esa función, ¿no? Tiene que trabajar en sentido aeróbico. No olviden que las fibras, en esta aula virtual, tenemos alumnos que han trabajado nada más que el semestre de la resistencia. Otros alumnos ya han cursado la primera etapa, la etapa de fuerza, que con esto de los cruzados mixtos no es ni primera ni segunda, es el otro cuatrimestre, vamos a llamarle así, porque insisto que en este momento en la escuela hay alumnos que ingresan en marzo y otros que ingresan en agosto, y los que han ingresado en agosto han ingresado directamente con la capacidad motora resistente. Y van a estar o están cursando la parte de fuerza en el cuatrimestre que va entre la tercera semana de marzo y la tercera semana de julio. ¿Por qué hago esta aclaración? Por el concepto de fibras. Los tipos de fibras la estudiamos cuando estudiamos la base científica de la capacidad motora fuerza. O sea, en un apunte que se llama Fundamentos Estructurales y Funcionales de la Expresión Motora. En esta aula virtual hay algunos que todavía no han cursado, otros que sí. Por lo tanto, tienen que saber que todos los músculos tienen al menos dos tipos de fibra, una de las cuales tiene una subdivisión. Las ST son las fibras lentas. La palabra está, es el diminutivo, pero en realidad es, las siglas en inglés están. La S es de slow, o sea, de lentas. Y la F es de fast, o sea, de rápidas. Entonces, las ST son las lentas, las FT son rápidas. La diferencia no solamente es que una sirve para soportar más carga, que es la lenta,
porque tiene una característica, tiene mayor captación de oxígeno y tiene mayor cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias son los lugares anatómicos en donde los músculos utilizan el oxígeno. Al tener mayor cantidad, ya de manera genética, o sea, nacemos con ello, al tener mayor cantidad de mitocondrias y de captación de oxígeno, son más tolerables a la fatiga. Por lo tanto, en trabajos de larga duración, como es los métodos de resistencia de duración larga 2, son mucho más eficientes. En cambio, las fibras rápidas ya nacen, tienen una característica menos aeróbica y mucho más anaeróbica. De hecho, tienen muy pocas mitocondrias, las fibras rápidas, y tienen una gran cantidad, y esto es lo que las hace rápidas, de depósitos de glucosa, por ejemplo, glucógeno muscular y fosfocreatina, que son sustancias químicas que la célula utiliza para formar energía cuando el estímulo que recibe es de intensidad alta. Entonces, es muy común que sea difícil entrenar en velocidad una fibra lenta, porque no tiene características bioquímicas que le permitan mejorar mucho, y al revés. O sea que es muy difícil adaptar de manera aeróbica, en el sentido aeróbico para usar la frase de simple, a las fibras rápidas. A la vez las fibras rápidas, que nosotros las estudiamos como las de tipo B, se dividen en dos, que son las que son más o menos rápidas puras, vamos a llamarle, y las que son intermedias, o las fibras intermedias, que tienen características similares tanto a una pura, que vendría a ser rápida, como a la lenta. O sea que son más fáciles de adaptar. Sin duda, hay un 50 y 50% de adaptación cuando tratamos de hacer trabajos largos en el sentido. Lo importante quizás en este momento de entender a la resistencia de duración larga es que el organismo entero, tanto fibras rápidas como lentas a nivel de músculo, se deben adaptar para que el alumno rinda. Eso sí lo estudiamos todos, no importa el momento en el que estén de la carrera, porque lo dice la teoría celular. La teoría celular dice que el organismo cuando funciona como un todo, y una persona corriendo, nadando, pedaleando, es un organismo funcionando como un todo, el resultado es la suma y la interacción de unidades celulares. O sea que si yo solo mejoro las fibras lentas, pero no las rápidas, cuando trabajen juntas, las fibras rápidas van a bajar a su nivel de rendimiento a las lentas. Por eso siempre hace tanto hincapié en los porcentajes de implicancia de una con otra. En este tipo de resistencia, que es la de duración 2, se encuentra en el 80% más o menos de los fines de los entrenadores sociales. Porque la mayoría de los alumnos empieza trabajando con fines entre 45 y 90 minutos. Y los más típicos son los de la hora, ¿no? Que inclusive hasta una clase típica dura una hora. Sintel hace un planteo también para poder entender el concepto anterior. No olviden que para él, lo que él llama que los factores decisivos para el rendimiento, le llama él. O sea que es lo que el alumno debe traer para poder desarrollar de manera efectiva la resistencia de duración larga 2. Y todo lo que debe traer está en mi pizarrón anterior. No olviden que cuando entrenamos resistencia específica, a nivel de resistencia ya entrenamos las de base, todas las de base. Y también no deben olvidar que ya desarrollamos en los periodos de preparación general todas las demás capacidades. Por eso es que los factores restrictivos, que serían lo que tiene que traer el deportista, son un buen nivel de umbral aeróbico, o sea, trabajos del alumno entre 150 y 160 de frecuencia cardíaca, de manera extensiva e intensiva. Eso lo logramos con los programas preventivos mínimos y óptimos, y obviamente con la resistencia de base 2, con métodos continuos, intensivos y continuos extensivos usados en ambos métodos. Lo mismo que los depósitos de glucógeno que se trabajan con los trabajos interválicos, sobre todo de intervalos cortos, medios, 1 a 2 minutos. Y la gluconeogénesis, que cuando estudiamos endocrino aprendimos que era la capacidad que tiene el organismo de formar glucosa nueva a partir de sustancias químicas como el aminoácido, por ejemplo. O sea que allí no usamos depósito ni de glucosa ni de grasa, fundamentalmente de glucosa, sino que hacemos que la glucosa se cree en el momento del ejercicio. Y tanto uno como otro, la gluconeogénesis
es una particularidad bioquímica que tiene el sistema endocrino, que se entrena normalmente con trabajos de intervalos, pero de intervalos largos, 4 o 5 minutos. Y obviamente la oxidación de grasa se trabaja de dos maneras, con trabajos continuos largos o con trabajos interválicos, de intervalo largo de intensidades bajas. Bajas para los intervalos, o sea, 140, 150 de frecuencia cardíaca, y pausas que no bajen de los 120, 130, para que el trabajo sea como un continuo energético oxidativo y que con un volumen grande de ese tipo de trabajo la célula no tenga otra posibilidad que echar mano a las grasas como combustible. Y eso permite la oxidación de grasa. Y eso se trabaja en la resistencia de base 2 normalmente. O sea, antes de trabajar la resistencia específica. Y algo muy importante que se le presta poca atención en el entrenamiento, sobre todo en los grupos de runners o en los running teams, es el problema de la temperatura corporal. La mayoría de los deportistas, y lo hemos estudiado en el sistema endocrino también, termorregulan gracias al nivel de hidratación orgánica. Y eso permite la termorregulación, es el mantenimiento de la temperatura corporal estable. Pocos trabajan esos factores decisivos, en el sentido de que son trabajos de duración larga, que se tienen que hacer en la resistencia de base 2, sobre todo con trabajos intervalos, de intervalos largos, largo significa arriba de los 10 minutos, y con trabajos continuos de intensidades medias bajas, o sea, 130, 140. La primera dificultad, y voy a volver a mi pizarrón del plan, la primera dificultad no está dada en esto de que el alumno cuando llega a la resistencia específica tenga una gran capacidad de termorregulación. No siempre se da en la resistencia de base 2. Muchas veces se da en la resistencia de base 1 o en la poca planificación que tenemos. Para que un alumno termorregule, lo primero que tiene que tener es un buen nivel de adaptación funcional. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el deportista aprende a trabajar en 130. Si el corazón de un deportista aprende a trabajar en 130, la mayoría de las sesiones de reconocimiento, cuando ustedes las ejecuten, van a ver que los alumnos tienen una capacidad de trabajo en 130 muy por debajo de los 3 minutos. Aún un alumno que puede correr una hora continua, o sea que sin ningún problema, no sin ningún problema, pero con una fatiga tolerable puede correr durante 60 minutos, aún ese alumno, cuando lo pongo en la plaza y le digo que el corazón no suba de 130, o sea, trotando, muchas veces en la segunda o tercera vuelta a la plaza, el corazón ya está en 140. O sea que ese corazón está adaptado a trabajar en intensidades medias altas. Con lo cual, la temperatura eleva de manera exponencial y empieza a producir fatigas no controladas, ese nivel de temperatura. Cuanto más tiempo puede estar, no olviden que Cindy dice que entre los 12 hasta los 30 minutos es conveniente que un alumno esté en 130 de frecuencia cardíaca. Cuando eso puede lograr, el alumno tiene mayor capacidad de trabajo aeróbico en intensidades bajas. O sea, tiene mayor capacidad para hacer que el organismo tolere una cierta carga, que eleve la temperatura corporal y entrena a los sistemas, sobre todo a los neurovegetativos, o sea, el sistema nervioso con el endocrino, para que termorregulen. Eso es importante porque es un factor restrictivo de la resistencia específica. O sea, muchos alumnos no se fatigan por una cuestión energética, no se fatigan porque no tienen un buen umbral aeróbico, no se fatigan por el depósito de glucógeno, sino porque tienen una alta temperatura corporal. Cuando estudiamos hábitos, nutrición y ejercicio, en la parte de hidratación hacemos una relación entre la fatiga y la termorregulación. O sea, la deshidratación, la falta de capacidad del organismo de vivir, estar y entrenar e hidratar. Se entrena todo el tiempo eso, o sea, se entrena mucho desde los periodos de preparación general. La termorregulación. Es más, el apunte lo plantea, sobre todo porque se investiga en maratonistas, eso de que hay una limitación en el rendimiento debido a una temperatura del cuerpo elevada. O sea, porque la actividad muscular que yo necesito sostener, piensen que en 90 minutos debería sostener las mismas contracciones. Esta problemática de que el músculo no pueda sostener la temperatura local y general del cuerpo se da en el maratón, ¿sí? Pero ahora se puede convertir en un factor decisivo, o sea, limitante en la resistencia de duración larga 2. Los maratones duran más de 90 minutos, por eso así se refiere a esto simple.
cuando, por ejemplo, las condiciones de temperatura climática no son favorables. Por ejemplo, en las provincias argentinas del norte, o en lugares donde las temperaturas, Brasil, por ejemplo, siempre exceden en etapas de competencia los 30 grados. O sea que una de las características que tienen que tener las pruebas de resistencia de duración largador es que el deportista tenga muy buena capacidad corporal de tolerar las temperaturas altas. ¿Bien? O sea, capacidad de termorregular. Bien, ¿con qué método se entrena la resistencia de duración de larga 2? La resistencia de larga 2 es un tipo de resistencia que nosotros vamos a usar mucho. Por eso vamos a hacer un pequeño hincapié en algunos ejemplos de estos métodos. Primero está el continuo intensivo. No olviden que los continuos pueden ser extensivos e intensivos. El extensivo es más lento, 130, 140 frecuencia cardíaca. Los intensivos son cercanos al umbral aeróbico, o sea, 150, 160. Cuando uno mejora una base de rendimiento como el umbral aeróbico, en realidad lo que hace es empujar para arriba los umbrales. Por eso Simple dice que cuando yo trabajo con métodos continuos pero intensivos, también elevo el umbral anaeróbico, objetivo del trabajo, o elevar. Empujo para arriba todo, mejoro lo aeróbico y mejoro lo anaeróbico. Y por eso hace este planteo. También dicen que hay aumento de los depósitos de glucógeno. Cuando trabajamos de manera intensiva, tenemos que, por eso la importancia previa, ¿no? De los factores restrictivos, en los depósitos de glucógeno. Acuérdense que él nos pidió a nosotros, como factor restrictivo, o sea, hay un factor restrictivo, el depósito de glucógeno. ¿Por qué? Nos pide depósitos de glucógenos elevados. Porque los métodos de resistencia de duración larga 2 utilizan el glucógeno. Entonces tienen que aumentar ese depósito de glucógeno. Y a la vez la intensidad que le pongo al método mejora el consumo de oxígeno. Porque ustedes piensen que el oxígeno, o sea, el consumo de oxígeno puede ser lento o rápido. Cuando ustedes utilizan la lipólisis, por ejemplo, que es el consumo de grasas, el nivel de glucógeno del músculo no es tan importante. Si estoy usando grasa, el nivel de glucosa no es importante. ¿Cuándo utilizo la glucosa? Cuando el nivel de intensidad es alta y la demanda de glucosa es rápida. No olviden que para formar una determinada cantidad de ATP de manera oxidativa con la glucosa, necesito el doble de tiempo de trabajo metabólico que el que necesita la grasa. O sea, entre 38 y 39 ATP en general rinde una molécula de glucosa. Y entre 129 y 131 rinde una molécula de grasa. Entre 2 y 3 veces más económico se vuelve el metabolismo de la grasa en relación al metabolismo del glucógeno. Por eso es que el método continuo intensivo permite no solamente el aumento del depósito de glucógeno, sino que también mejora ese consumo de oxígeno a nivel de velocidad de consumo. Eso es lo que permite el método continuo. Ahora, cuando la duración tiene que estar cerca de los 90 minutos, también es necesario que el alumno utilice no solo la grasa que tiene en la célula, sino que también utilice la grasa que está en los depósitos. A eso se llama lipólisis. Y lo entrenan los métodos interválicos extensivos. No olviden que los continuos, no solo los continuos pueden ser extensivos e intensivos. Esto lo tienen que repasar en el apunte 1, ¿no? De resistencia. Sino que los interválicos también pueden ser extensivos e intensivos. Y tienen que ver obviamente con la frecuencia cardíaca. Aquí apareció el 130 en mi ejemplo, del que hablé cuando Simple les hablaba de los factores decisivos. En la temperatura corporal les hablé. Y ahora miren, oxidación de la grasa. Hay una diferencia técnica entre oxidación de grasas y lipólisis, que está aquí. La oxidación de grasas es usar de manera activa la grasa que tenemos dentro del músculo. Ahí tenemos un pequeño depósito de triglicéridos. Y cuando se gasta ese depósito, la grasa que viene a mantener la homeostasis del músculo es la grasa, o sea, el ácido graso que tenemos en la sangre. En un segundo momento, que normalmente se da por el tiempo en el que el deportista está entrenando,
se produce baja concentración de sangre, de grasa en la sangre. O sea, la homeostasis lipídica de la sangre se pierde. ¿Por qué? Porque se le está dando al músculo. Está bajando el depósito porque la grasa que tiene la sangre la está proveyendo el músculo porque el músculo la está gastando para producir energía. Ese proceso se llama oxidación de la grasa. O sea que oxidamos, sistema oxidativo, la grasa que tenemos en el músculo, bajamos esa concentración y por diferencia de presión de la sangre, difunde hacia la célula. Ahora bien, va a llegar un momento en el que la cantidad de ácidos grasos de la sangre baja. Y ese va a ser el momento en el que empieza la lipólisis. Porque cuando eso ocurre, es un aviso que el sistema nervioso recibe, el hipotálamo, eje hipotalámico hipofisiario, sistema endocrino. Entonces recibe esa señal de pérdida de grasa en el torrente sanguíneo y el sistema nervioso le pide a la hipófisis que active a hormonas que van a ir a degradar a través de la lipasa hormonosensible, pero se llama lipasa hormonosensible. Las hormonas van a ir a sensibilizar a la lipasa para que degrade al tejido adiposo. Ese proceso en el cual la enzima degrada al tejido adiposo, que es el depósito de ácidos grasos a través de adipocitos, para liberar hacia el torrente sanguíneo la sangre, es el que llamamos lipólisis. Es determinante para eso, para entrenar la lipólisis, trabajos largos, donde el trabajo fundamental sea arriba de 130, pero que en la pausa no baje de 130. No olviden que es característico del método interválico, las fases de carga, que en este caso son 8 minutos en mi ejemplo, esa es la fase de carga, 8 minutos, ¿ven? Y los trabajos de pausa, que son de 1 minuto en mi ejemplo. O sea, 8 minutos de trabajo en 140, 1 minuto de pausa en 130. Fíjense que la variación es muy baja. Simplemente se hace esto, en esta pausa que es descanso activo, pausa activa, para que mi alumno tenga la capacidad de trabajar en 8 cargas. Como está haciendo 9 minutos de trabajo a nivel de resistencia en mi cuerpo, si lo multiplico por 8, son cerca de 1 hora 10, 1 hora 12 de tiempo. Este tiempo prolongado de trabajo con intensidades predominantemente en 140, pero que en su descanso no baja más allá de 130, es un trabajo de intervalo extensivo que favorece la lipólisis. ¿Bien? Favorece la lipólisis. Así como les dije antes, que era un factor restrictivo para que aumente el consumo de oxígeno, el depósito de glucógeno, como ya les dijo Sintra en el pizarrón anterior, era un factor decisivo, el depósito de glucógeno. Ahora, que la célula sepa oxidar muy bien la grasa, también es determinante para que luego pueda hacer lipólisis. Porque lo voy a decir en términos más simples. ¿Por qué se da la lipólisis? Se da la lipólisis porque la célula ya usó la mayor cantidad de grasa que tenía la sangre. Sí, ¿y eso cómo se llamó previamente? Oxidación de la grasa. Como la sangre se convirtió en baja concentración, entonces va a necesitar la que tenemos en los depósitos. El sistema nervioso se da cuenta de esto, activa el eje hipotalámico hipofisiario, el hipotálamo sensa la baja de lípidos en sangre, activa hormonas, a la vez a la hormona activa la lipasa hormonosensible, y esas hormonas degradan al adipocito, liberan ácidos grasos al torrente sanguíneo, y se da la lipólisis. Y se entrena con métodos interválicos extensivos. Muchas veces nuestros alumnos se entrenan y salen a correr a intensidades poco, o sea, en tiempos cortos, porque no tienen adaptación de base, o sea, no tienen resistencia de base 1, 2 ni 3. Entonces, quieren hacer métodos lipolíticos. Es muy difícil. Es poco común que una persona baje de peso corriendo si es que no entrena. Tienen esa creencia los alumnos, pero no ocurre por una cuestión simplemente biológica. ¿Bien? Nosotros tenemos que preparar muy bien a nuestro deportista, porque muchos, pero muchos alumnos entrenan justamente por estética. Entonces, para que se dé la lipólisis, necesitamos trabajos de arriba de 1 hora.
Está bien, entre los 35 y los 90, pero la lipólisis propiamente dicha está entre los 50 minutos y los 90 minutos. De 35 a 50 podemos llamar etapa de adaptación, donde los métodos le permiten al alumno, por ejemplo, oxidar la grasa o, por ejemplo, utilizar depósitos de glucógeno para poder aumentarlos, ¿no? Y un consumo de oxígeno de base. Pero cuando yo quiero que mi alumno utilice, o sea, haga lipólisis, necesito que esté más de 50 minutos con su corazón en 140, 150. Y eso no se puede lograr, porque es resistencia específica, sin muy buen entrenamiento de adaptación, de resistencia de base 1, 3 y 2. Y a la vez, cada una de ellas es dependiente de los niveles de otras capacidades, como coordinación, flexibilidad y fuerza. Bien, continuemos entonces. Otro método que utilizamos es el método continuo variable. ¿Se acuerdan que habíamos planteado en el principio de la resistencia de duración larga 2 el concepto de que se trabaja de manera aeróbica anaeróbica, ¿no? El pizarrón y el apunte dice que con cargas de 1 hora y media de duración, todavía encontramos una relación aeróbica anaeróbica típica de 80-20 o 90-10. Significa que estamos 90% del tiempo aeróbicos, pero hay un 10, 15, 20 que podría ser anaeróbico, que tiene que ver con esas divergencias que le conté en relación a las competencias. Entonces hay que entrenarlo, les decía. ¿Quién lo entrena? Un continuo variable. ¿Qué característica tiene el continuo variable? Bueno, que permite estar un tiempo bastante largo, en este caso, en mi ejemplo, son 10 minutos, pero podrían ser 15, 20, 30, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que necesita el deportista. Trabajando con intensidades medias altas, aeróbicas, o sea, 140, 150. En mi ejemplo está 140. Y a eso le suman un trabajo de 2 minutos, 180, 190. O sea, esto es muy anaeróbico y esto es muy aeróbico. ¿Qué están entrenando con este método? Obviamente, el alumno hace bloques de 10 minutos más 2 minutos, o sea, 12 minutos, pero no para, al menos por 4 repeticiones continuas. Lo cual estaríamos hablando de 48 minutos a 50 minutos, que es el tiempo que, ¿se acuerdan? Les conté que a nivel aeróbico, más o menos podríamos pretender el trabajo lipolítico. O sea que también es adaptativo para el trabajo lipolítico. Pueden ser 5, con lo cual ya llevaría a 50, a 60 minutos el trabajo. O sea, aquí en vez de 4, 5. 6, y se irían en 1 hora 12, 1 hora 15, y así. Es conveniente que cuando el alumno utilice este método continuo variable, si va a utilizarlo por debajo de los 50 minutos, o sea, 30, 40 minutos, entre los 35, 40, 45, que sea adaptativo y sea poco tiempo. Porque lo que buscamos con este método es adaptar la transformación energética, o sea, trabajar aeróbico y anaeróbicos, pero juntos, en un bloque, y que sea bien elevada la frecuencia cardíaca del trabajo anaeróbico, 180, 190. ¿Por qué? Porque el método busca mejorar el consumo máximo de oxígeno. Así, también sirve de base, de plafón, para los métodos interválicos, ¿no? En donde tengo que mejorar el consumo de oxígeno. No les escribí ejemplos de los otros dos métodos que se usan, pero tienen una característica parecida al que tienen. Por ejemplo, el método interválico extensivo, pero con intervalos largos, aquí lo tenemos extensivo. Yo lo puse en 8 minutos. Cuando Simple habla ya de resistencias que están cerca de los 90 minutos, ya habla de intervalos largos de 15 minutos. O sea que habíamos hecho un intervalo de 8 minutos. A esto, intervalo de 8, habría que ponerle 15 minutos. Con lo cual los trabajos se van a hacer no en 8 cargas, sino en 4 o 5 cargas. Porque ya es casi el doble del tiempo de la carga, 15 minutos. Sirve mucho porque es el que permite la oxidación del glucógeno y es la base de mejora del consumo de oxígeno. Y por último, el método que también se utiliza, en los métodos de resistencia específica se utilizan mucho las cargas concretas o específicos competitivas. O sea, siempre con distancias inferiores a lo que el deportista va a trabajar. Para hacer cargas concretas, por ejemplo, fíjense ustedes que el fin de nuestro alumno era de 50 minutos en 150 de frecuencia cardíaca. Una carga completa sería que trabaje en 150, pero en vez de 50 minutos, 30, 35 minutos. Fundamentalmente si es 35 mejor, porque 35 sería la base conceptual, teórica, de volumen, de resistencia de duración larga.
Pero es importante que ya en la resistencia específica, o sea, previo al periodo competitivo, el alumno, por una cuestión de confianza inclusive, se esté demostrando a sí mismo que puede trabajar con intensidades de la competencia o de la carrera o del fin, aunque sea por ahora en intensidades más bajas. ¿Sí? Perdón, en volúmenes más bajos. La intensidad se tiene que respetar para que ella sienta la tolerancia al esfuerzo que tiene la intensidad de competencia. Pero el volumen sí es el que se, distancias inferiores, ¿ven? Pide el método de cargas concretas, específico competitivo. Otra vez, no me canso de aclarar, competitivas es porque los libros están pensados para atletas de competición, pero no quiere decir que ustedes no puedan cambiar la palabra competitiva por el fin, o sea, por la tarea motora del fin, que es lo que hice recién en mi ejemplo. Le dediqué tiempo a la resistencia de duración larga 2, porque como les conté, posiblemente sean las que utilicen mucho tiempo para poner fines a medida que estén entrenando alumnos de fitness o de competencia no profesional. Ahora, no menos importante es el método que sigue, que es el de la resistencia de duración larga 3. Si bien va de 90 minutos a 6 horas, por ejemplo, cuando los jugadores de fútbol o de tenis, sobre todo, o los deportistas que quieren correr pruebas de 21K, pasar de los 10K a los 21K, están en este tiempo, o sea, pasan la hora y media de competencia. Partidos de tenis, partidos de pádel, torneos de fútbol pasan ese tiempo también, por más que el tiempo de competencia sea poco, pero tienen que competir varias veces en el día, o 2 o 3 veces en el día. Entonces empezamos a utilizar, no tanto la franja superior de esta resistencia, porque son 6 horas, es excesivo el tiempo, pero sí utilizamos la primera etapa. O sea, entre los 90 minutos, hora y media, a 2 horas se utiliza mucho también en el fitness. Pero cambian muchas características. ¿Sí? Lo primero que cambia es que este tipo de rendimientos, me voy a referir al apunte ahora aquí, al pizarrón, suelen absorber muchas cargas medias. ¿Mm? O sea, el gasto energético por unidad de tiempo es 20 kilocalorías por minuto, es mucho serían. Por tanto, necesitamos trabajar con cargas medias. No cargas altas, no cargas bajas, cargas medias. Lo que ocurre aquí es que la participación de la energía, no olviden que recién les conté que cuando ustedes utilizan glucógeno, el flujo energético es rápido. Flujo se llama al tiempo que tarda la célula en producir el ATP. Cuando trabajan arriba de 90 minutos, ese flujo es bajo. Por lo tanto, participa mucho la oxidación de la grasa. O sea, es fundamental por 2 motivos utilizar la grasa. Primero, que es el combustible que me da por mayor tiempo energía con una intensidad media. Y segundo, y no menos importante, es el tiempo que puedo estar. O sea, el glucógeno muscular siempre es limitado en tiempo. No así la grasa. Porque no olviden que yo puedo hacer lipólisis durante mucho tiempo. Porque los depósitos de grasa son infinitos en el cuerpo. Perdón, no infinitos. Son abundantes en el cuerpo. ¿Bien? Lo mismo va a pasar en el músculo. No solo a nivel orgánico. No olviden que las que pueden oxidar mejor son las fibras lentas, que hablamos hace un ratito en la clase. Entonces, van a tener la contracción de lenta, va a hacer que las fibras ST, o sea, las lentas, trabajan en un porcentaje entre un 80 y 90% de las fibras que utilizamos en este tipo de tareas. 80 es lo que más usamos en tiempos entre la hora y media y las 3 horas. Ya 90 cuando hablamos de 3 horas, 4 horas, 5 horas y hasta las 6 horas, que es el máximo de esta resistencia de duración larga 3, ¿no? Y que tiene que ver con los maratonistas, fundamentalmente. Entonces, si tenemos que hacer una diferencia con la resistencia de duración larga 2, la capacidad de rendimiento, también tenemos un problema aquí con la restitución de los hidratos de carbono y la temperatura corporal, o sea, pérdida de electrolitos, agua, y la hiperacumulación térmica, ¿sí? Sobre todo en los maratones, pero también en otros tipos de deportes. Por ejemplo, cuando un futbolista tiene que jugar, como les decía antes, un torneo en el cual juega varias veces al día, o bien los deportistas que juegan partidos de 90 minutos y que suelen tener alargues. Ahí hay una hiperacumulación térmica. Por lo tanto, la termorregulación ahora no solamente va a existir como un factor decisivo, que están aquí, de rendimiento, que está aquí abajo, miren. No olviden que también era un factor restrictivo
pero lo era la temperatura corporal. Aquí ya empezamos a perder electrolitos y agua. O sea que aquí la sangre se empieza a hemoconcentrar. Es un poco más complicado desde la adaptación, ¿no? Porque hay que conservar la temperatura interna del cuerpo, que es la termorregulación, como dice esta parte del pizarrón, ¿ven? Aquí. Y hay que hacer que la célula tolere temperaturas altas. Por lo tanto, sí o sí tiene que tener una gran capacidad de equilibrio de electrolitos acuáticos. Desde el punto de vista del sistema nervioso vegetativo, el sistema neuroendocrino, tiene que tener una gran capacidad de producir hormonas antidiuréticas y la aldosterona, que son las que controlan los fluidos y electrolitos. Y a la vez, el nivel de entrenamiento tiene que ser elevado de estos factores, sobre todo el umbral anaeróbico. O sea, necesitamos un gran nivel anaeróbico. No olviden que hay métodos como el continuo intensivo que permiten elevar ese nivel a partir de trabajar con mucha intensidad en el umbral aeróbico, lo empuja hacia arriba en el encierro. Ahora sí o sí van a tener que trabajar mucho más con la oxidación de la grasa, más todavía que lo que trabajábamos antes, y con los niveles que tenían antes de glucógeno. Eso va a ser determinante en este caso también. Los niveles aeróbicos, la oxidación de grasas, van a tener una gran posibilidad de trabajo. O sea que si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre lo que necesitamos. El pequeño cambio tiene que ver con que vamos a necesitar mayores, se podría decir, niveles de umbrales, mayor nivel de oxidación, mayor nivel de glucógeno y glucogenólisis, porque aumenta el tiempo en el que el deportista va a competir, pero hay que tener cuidado porque hace falta un equilibrio neuroendocrino de electrolitos. Antes de trabajar los métodos, una pequeña referencia a esto de la temperatura, que también la tienen. Pero la tienen en la punta, les decía, disculpen, que para evitar el sobrecalentamiento es necesario, por eso el sistema neuroendocrino, desviar el calor, o sea, fundamentalmente hacia el exterior, radiación, transpiración. Aquí es muy importante, aunque les parezca mentira, la ropa que utiliza el deportista. La ropa, cuando más moderna la ropa, cuando mejor termorregula el cuerpo, porque está preparada exclusivamente. Si hay personas que hacen trabajos de larga duración para transpirar con lana o con algodones que permiten mantener el calor, y eso es malo para este tipo de deportistas. Por eso ustedes van a ver que los maratonistas, no importa el calor que haga, solo entran en calor. Después se ponen remeras dry fit, remeras que les permitan termorregular, porque la radiación y la transpiración son fundamentales. Inclusive muchos de ellos que utilizan gorras se las sacan cuando, por ejemplo, la temperatura les permite, porque las gorras se ponen también para prevenir el sobrecalentamiento de la masa encefálica cuando hay un sol muy fuerte. Pero si el sol es tenue, leve, se tratan de que las competencias se hagan por debajo de los 20 grados. Insisto, hay regiones en el mundo donde no se puede, es difícil, por ejemplo, la maratón de Río, hay maratones de Buenos Aires, inclusive, que se hacen en septiembre, octubre, pero en cuanto pueden recibir la radiación hacia el sol, es importante, siempre que no sea muy caluroso, y después la transpiración, esa es la forma en la que desvía el calor hacia el exterior desde el cuerpo, es muy importante para termorregular. Ahí es importante también las glándulas sudoríparas y la salud que tiene el deportista desde ese punto de vista y el entrenamiento previo, sobre todo en la resistencia base 2. No olviden que para el transporte de calor a través de la sangre, también lo estudiamos en endocrino, se puede referir hasta un 15% de rendimiento cardiovascular. O sea que cuando nosotros empezamos a disipar calor a través de la piel y por la respiración, el corazón trabaja más. El rendimiento cardiovascular tiene que trabajar más por la elevación de la frecuencia cardíaca. Obviamente, esto agrega una pérdida de sudor muy grande, lo que interfiere en el balance que tiene el electrolito con el agua. En la piel nosotros tenemos, ya se los enseñé en sistema endocrino, tenemos pequeños receptores de fundamentalmente electrolitos, ¿no? El sodio, el cloruro, el potasio, el magnesio. Todo eso cuando se pierde, la sangre se hemoconcentra. Y ahí tenemos pérdidas de electrolitos por la sangre. Por la sangre a través de la piel. Eso significa que la transpiración es muy salada, sería.
Esto en atletas bien entrenados no debería ocurrir más que en los primeros minutos. En todo caso, igualmente, la rehidratación, que estudiamos en hábitos de nutrición y ejercicio, se rehidrata con bebidas carbonatadas, o sea, bebidas que tengan cloruro de sodio, por ejemplo, que estén carbonatadas, que tengan una buena cantidad de esos líquidos que normalmente se preparan químicamente o tienen también algunos representantes a nivel comercial. Se considera imprescindible porque necesitamos rehidratar al deportista. Estos deportistas de resistencia de duración larga que compiten sobre todo arriba de las 2, 3 horas, ya estamos cerca del maratón con 3 horas con deportistas medianamente entrenados, es imprescindible, ¿no? Bueno, muy importante tener en cuenta, está en el apunte igual, no en el pizarrón, pero sí en el apunte, este concepto más genérico referido a la termorregulación y a la regulación de electrolitos. En este punto es determinante todo lo que se acuerden y estudien del sistema endógeno. ¿Con qué métodos entrenamos? No hay ejemplos porque son prácticamente parecidos, lo único que suben son los volúmenes. El continuo extensivo, superior a 2 horas, obviamente, es el que va a favorecer la lipólisis y va a economizar trabajo cardiovascular. O sea, va a permitir la economización, es entrenar el corazón para que esté mucho tiempo bombeando sangre. No olviden del 15% más que va a tener por la pérdida de electrolitos por la piel. Entonces necesitan un buen trabajo cardíaco. Lo mismo con métodos continuos intensivos. También, que ya los utilizamos, vuelve a cumplir exactamente el mismo objetivo. La única diferencia es que va a ser más voluminoso. Si antes trabajé 50 minutos, ahora lo voy a trabajar durante 70 minutos o cada 80. No olviden que el intensivo es hasta 90. Así me voy a acercar de acuerdo al volumen de competencia de mi alumno. No es lo mismo que esté en 1 hora 40 de competencia que esté en 3 horas de competencia. Es obvio que el nivel de entrenamiento tiene que ver con el nivel final. Resistencia de duración de larga 3 va desde la hora y media hasta las 6 horas. O sea que inclusive un maratonista trabaja siempre en niveles superiores a las 2 horas, ¿bien? Pero la construcción del método es parecida. Y aquí sí es importante porque si un alumno va a entrenar para correr 3 horas, no puede correr 2 horas. Normalmente los trabajos de cargas concretas se hacen al 50% de la distancia de competición. O sea, en nuestro ejemplo corría 50 minutos, pero el ejemplo era porque era resistencia de duración larga 2. Pero en el 3, si el atleta va a correr 3 horas, la intensidad de competencia se debe trabajar entre la hora y media y la hora 45, no más. O sea, el 50%. El continuo variable y el intervalo extensivo van a cumplir exactamente la misma función, solo que en un momento los trabajos aeróbicos del continuo variable, así como los intervalos del extensivo, van a ser entre 3 y 15 minutos. Están creados exclusivamente, están pensados exclusivamente para la mejora de la capacidad aeróbica. Y por último, no es menos importante, aunque lo usamos casi tan poco como los métodos de resistencia de duración corta, porque estamos hablando de ultramaratonistas y demás. De última les decía, el trabajo de resistencia de duración larga, que es la 4, o sea que es más de 6 horas. Aquí siempre le hace una pequeña diferencia. Que la diferencia que hay entre la resistencia de duración 4 y 3 es muy menor en cuanto a la metodología. ¿Sí? Sí en el volumen, pero no en cuanto a la metodología. La cuestión aquí tiene que ver exclusivamente con los métodos. Exclusivamente. Por ejemplo, tiene que ver con que todas las competencias superiores a 6 horas necesitan mucha más grasa, por lo tanto, en la preparación de la resistencia de base 2 tiene que ser muy fuerte. El tiempo de resistencia de base 2 y de base 1 aquí es muy prolongado, porque un factor delimitante es que el alumno ya tenga una gran capacidad de hacer lipólisis, que es casi exclusiva en pruebas de arriba de 6 horas. Por eso están tanto tiempo entrenando. Obviamente que tiene que tener un nivel ya no de termorregulación, sino que tiene que tener una cantidad increíble de hormonas y receptores para el equilibrio de la relación del agua con el electrolito, porque si no se le da una deshidratación voluntaria, pero que hace que el alumno tenga que parar, no puede terminar la competencia.
Lo mismo que los suministros de hidrato de carbono. Eso se refiere a que tengo que tener tan rápida la utilización del hidrato de carbono y también la absorción, porque en este tipo de pruebas el alumno come intraesfuerzo y también se entrena eso. O sea que tiene comidas, muchas veces también se venden directamente geles que tengan hidratos de carbono y grasa, porque hay que ir suministrando el hidrato de carbono. Y algo muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza en el periodo de preparación general y con la fuerza, potencia y resistencia, es la resistencia de los tejidos, sobre todo de los ligamentos y el tendón. O sea, son los tejidos conectivos que tienen nuestros ligamentos y tendones, que tienen una relación entre el colágeno y la elastina muy sólido. Se entrena eso se entrena. Si no terminan rompiendo ligamentos y tendones, los deportistas de larga duración, 6 horas, 7 horas, es porque se entrena mucho la resistencia y poco la fuerza. Bien. Los métodos que mejor se utilizan y que mejor sirven por eso son los continuos extensivos. Obviamente, dice superiores a 2 horas. Yo diría superiores a 3 inclusive, ¿no? Pero bueno, superiores a 2, más cerca de 3 para mí, los mínimos. Las cargas continuas extensivas partiendo en ayuno. Esto es muy importante. Esta situación sería activar la lipólisis, pero por un efecto fisiológico nutritivo. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Primero, el nivel de entrenamiento de estos deportistas. Viven 6 horas, no entienden que están compitiendo más de 6 horas, primero. Segundo, el nivel de formación de base que tienen que tener. O sea, no existe un deportista de fitness que pase a correr más de 6 horas. Piensen en eso. O sea que el proceso de formación de un deportista de edad media, 35-40 años, para que llegue desde ser un alumno de fitness a correr 6 horas, no es menor a 3 años, con diferentes adaptaciones. Entre ellas, la adaptación nutritiva. Cuando un organismo está muy bien nutrido, la nutrición, o sea, tiene funciones orgánicas que le permiten el rendimiento, eso es la nutrición, conjunto de funciones orgánicas, el alumno se puede dar un lujo, que es haber cenado a las 8 o 9 de la noche, entre las 2 y 3 horas, esperar para dormir, levantarse a las 6 de la mañana y salir a correr, pedalear, nadar, sin haber desayunado, o sea, en ayuno. Sí, el alumno tiene la suficiente adaptación previa, que es la que determiné, y hace ese trabajo, el trabajo va a ser predominantemente lipolítico, porque está obligando a los sistemas neurovegetativos, al haber falta por ayuno de glucosa, a utilizar directamente el metabolismo de la grasa. Eso va a activar, disculpen la redundancia, la activación de hormonas que hagan lipólisis. Voy a aclarar algo de nuevo. Las cargas continuas extensivas, partiendo en ayuno, la hacen los atletas de alto rendimiento. O sea, no sirven, no funcionan con los vecinos. Con alumnos que tienen un año de adaptación, 2 años, no funcionan. Con alumnos que no son capaces de correr 2 horas continuas, o pedalear 4 horas continuas, o nadar 1 hora continua, no funciona. Porque son periodos de adaptación muy complejos. Aclaro esto, porque no va a dejar de haber alumnos que lean esto, cargas continuas extensivas partiendo en ayuno, y aumenta la lipólisis, que lo haga con la vecina, o sea, que lo haga entrenar en ayuno, se van a desmayar directamente, porque van a entrar en un problema nutricional ya, que es la falta de energía para producir la energía básica. Si no tienen muy entrenado el sistema, no existen cargas continuas extensivas partiendo en ayuno. Aclaro. Las cargas continuas extensivas, ingiriendo líquidos e hidratos de carbono, no sé si se acuerdan que les dije que era muy importante que el alumno coma, o sea, suministro de hidratos de carbono, se entrena eso. Eso es familiarizar al aparato digestivo a la ingestión de alimentos durante la carga, y también de agua. Se entrena. Insisto en el concepto de que, así como la resistencia de duración corta es muy difícil de entrenar para nosotros, hasta que lleguemos a entrenar a un atleta de pista y campo, o sea, que corra 100 metros, 110 con vallas, 400, 410 con vallas, 300 planos, 800 planos, 1500 en pista. Lo mismo digo con el método de la resistencia de duración larga actual. Más de 6 horas. Van a trabajar mucho tiempo como entrenadores para llegar a entrenar a un alumno en este nivel. Pero sepan que siempre, antes de usar los métodos, tienen que saber que hay factores limitantes del rendimiento de cada una
de las resistencias. O sea que tienen que estar muy preparados. O sea que, fíjense ustedes, vamos a volver a ese pizarrón. No olviden que para entrenar la resistencia específica, los alumnos no solamente tienen que tener los niveles de resistencia de base desarrollados, sino todas las capacidades motoras. Todas. ¿Bien? Les agradezco mucho la atención. Aquí terminamos con esta capacidad motora. Luego debe venir la flexibilidad. Empezaremos con ella en otras clases. Les agradezco mucho la atención. Que tengan un buen día.